Los egipcios se sentían tan orgullosos de su larga historia que grababan los nombres de sus reyes en las paredes de los templos. La lista de nombres mejor conservada se encuentra en el templo de Seti I en Abidos. Aquí estamos en la sala de la antigüedad, donde hace 3000 años tuvo lugar un ritual religioso muy importante. Seti I aseguraba a su pueblo que si leían los nombres de sus antepasados recibirían alimento en el otro mundo. Este de aquí es Seti I, y este joven es un príncipe llamado Ramsés, el cual llegaría a ser conocido como Ramsés el Grande. En su mano tiene un papiro del cual está leyendo los nombres que aparecen en él. Estos nombres de faraones iban desde Menes, el fundador de Egipto, hasta el propio Seti I. Cada nombre está en un cartucho, que es un óvalo hecho de cuerda que mágicamente rodea el nombre del faraón. Un poco de protección mágica siempre ayuda. Arriba nos relatan lo que estaba ocurriendo. Se trata de una oración para los muertos. Ojalá que Ptah Sokor Osiris, el señor de la tumba, el que está en el templo de Seti I, dé ofrendas a los faraones del Alto y Bajo Egipto del señor de las dos tierras Seti I. Ojalá que ellos tuvieran pan, cerveza, ropa, alabastro y todo lo que necesitasen. Y a continuación están los nombres de los reyes que recibirían estas ofrendas. Primero Keops, el creador de la Gran Pirámide. Después Amenofis III, el cual gobernó Egipto durante el período de mayor prosperidad. Pero justamente aquí nos encontramos con un problema. El nombre del faraón más conocido del mundo no aparece. ¿Dónde está Tutankamón? Comenzamos nuestro viaje aquí en Tebas, la antigua capital de Egipto, para poder desvelar el misterio de Tutankamón. Tebas era un lugar de mucha riqueza. Los tributos llegaban continuamente desde Oriente Próximo y el oro desde el sur. Era una época de gloria para Egipto después de llevar más de 1000 años de estabilidad. Durante siglos habían rendido culto a los mismos dioses. El Nilo regularmente desbordaba sus orillas y las hazañas militares del faraón aseguraban la continuidad de su prosperidad. Homero, el poeta griego, escribió: Tebas de Egipto. Sus mayores posesiones yacen en sus casas. Tebas, la de las 100 puertas, 200 luchadores con sus caballos y carros estaban dispuestos a luchar por ella. Era una ciudad fascinante, y fue en aquella época en la que Egipto disfrutaba al máximo de su gloria cuando tuvo lugar la conversión religiosa del faraón Akenatón. El divino y único gobernador de Egipto se convirtió en un hereje. Todos los dioses a los que habían adorado hasta entonces fueron reemplazados por uno solo, el dios del sol, Atón. El faraón, con la ayuda de un pequeño grupo de seguidores, trasladó la capital desde la gloriosa Tebas hasta un desierto oculto situado a 160 kilómetros al sur del Cairo. Este lugar actualmente es conocido como Tel el Amarna. En los 3000 años de la historia de Egipto fue cuando nació Tutankamón. El faraón Akenatón comenzó a construir su nueva ciudad colocando señales que indicaban los límites de la ciudad. Dentro de estos límites, el faraón proclamó que solo existiría un único dios, Atón, el dios del sol. Atrás quedaban todos los dioses a los que habían adorado los egipcios durante generaciones. Ya no rendirían culto a Osiris, el dios de la muerte, o a Anubis, el dios de la momificación con cabeza de chacal. También quedaban atrás a Thor, la diosa de la música y del amor, y Bes, el enano con cabeza de león que tocaba la pandereta. Solo podrían adorar a un dios, Atón, el dios del sol, cuyos rayos daban la vida a todo. Este fue el entorno religioso en el cual Tutankamón nació.
Pero estos no fueron los únicos cambios que hizo Akenatón. De la noche a la mañana también cambió el estilo del arte, del estilo formal al naturista. Mientras que antes el faraón era retratado como un hombre musculoso y vigoroso, ahora lo mostraban con un cuerpo grotesco y deformado. En la historia de Egipto nunca se había representado de ese modo a ninguno de sus faraones. Sus estatuas le muestran con una cara alargada, el pecho hinchado, los muslos abultados y unos brazos larguiruchos. Incluso la esposa del faraón, la famosa Nefertiti, era retratada con unos brazos delgados y un cuello demasiado largo. Sus 6 hijas, las princesas, las representaban con cabezas hidrocefálicas deformes y con cráneos abultados en la parte de atrás. Cuando los primeros egiptólogos descubrieron estas grotescas estatuas, intuyeron que en esa época se había producido un cambio importante. Más sorprendente aún era el modo en que la familia real era retratada junta. Se les representaba en escenas íntimas besándose y tocándose. Akenatón a menudo le retrataban sujetando en sus rodillas a una de sus hijas en un momento familiar tierno. Tradiciones que durante siglos habían tenido, repentinamente habían sido borradas. Akenatón también cambió el sistema político que hasta entonces había tenido tanto éxito en Egipto. En el pasado, el dominio de Egipto sobre Oriente Próximo se había logrado gracias a un gran ejército permanente conducido por el faraón. Con el rey a la cabeza, este ejército tradicionalmente se encaminaba hacia países extranjeros para conquistarlos y así extender las fronteras de Egipto. Después de que el ejército hubiera conquistado una nueva tierra, volvían con todos los objetos de valor que habían encontrado y les amenazaban con volver si no enviaban anualmente tributos a Egipto. Este era un sistema muy sencillo, pero convirtió a Egipto en un país muy rico. Akenatón se negó a hacer todo eso, simplemente era algo que no le interesaba. En su aislada ciudad, él se dedicaba a adorar al dios Atón y pasaba el tiempo con su esposa Nefertiti y sus niños. Akenatón cambió el papel de líder político, que tradicionalmente tenía el faraón, por uno religioso. Esta fue una época memorable para Egipto y en este turbulento mundo nació Tutankamón. Al otro lado del río de Amarna, unos excavadores descubrieron una inscripción que afirmaba que el padre de Tutankamón era faraón. ¿Pero cuál de ellos? La respuesta a esta pregunta la encontramos en un lejano valle en el que Akenatón construyó su tumba. Aquí es donde vamos a descubrir al verdadero Tutankamón, el hombre que había detrás de la máscara de oro. La respuesta la encontramos en esta vieja pared. Es difícil apreciarlo, pero fijándonos con detenimiento desvelaremos algunos de los misterios de la historia de Egipto. Esta escena representa la muerte de alguien de la realeza. Como podéis ver aquí arriba hay un bebé en el regazo de su niñera. Y por aquí tenemos un portador de abanicos, lo cual indica que se trata de un nacimiento real. Aquí tenemos a Akenatón y Nefertiti lamentándose. Se están arrojando arena en la cabeza, ya que ese era el modo de demostrar su tristeza en esa época. Esta es la cama en la que murió la princesa y aquí está ella. La muerte de esta princesa permitió a Jeffrey Martin, uno de los mayores egiptólogos del mundo, hacer un importante descubrimiento. El profesor Martin se dio cuenta de que lo que hay en esta habitación es una escena casi idéntica a la anterior. Tenemos a personas lamentándose. Aquí hay uno que está de rodillas cogiendo arena y arrojándosela en la cara. Pero esta vez no se trata de la muerte de ninguna de las princesas, sino de la muerte de una de las concubinas del faraón llamada Illa. Y Martin cree que el bebé que acaba de nacer es nada menos que Tutankamón. Por tanto, aquí es donde la vida e historia de Tutankamón comienza. Para Tutankamón, que creció en una apartada ciudad, la vida debía ser muy agradable ya que todos los niños eran muy queridos en Egipto. Los egipcios llevaban a Tutankamón todos los días al templo para que rindiera culto al dios Atón. Todo ello en una atmósfera de amor y tranquilidad. El dios Atón era único para Tutankamón ya que no tenía ningún aspecto negativo. No era un dios con mal genio ni tampoco perseguía castigar a los niños traviesos.